todo vamos a darle continuidad en la semana número 8, en el que vamos a comprender, vamos a entender y sobre todo vamos a darle continuidad a lo que hemos venido platicando. Y entonces es importante considerar, por favor, que usted se haya asignado el curso mediante el código FG 672 y entonces entender que para esta semana vamos a platicar acerca de la prefactibilidad o anteproyecto. Recuérdense que hemos venido platicando acerca de los diferentes niveles que conlleva entonces un proceso de proyecto, cómo este se va a autorizar, cómo este efectivamente entonces se va a tomar la decisión en que se va a resolver esa necesidad. De acuerdo con ello, entonces, hemos tenido ya la oportunidad de platicar acerca de los diferentes niveles, dentro de ello, comprendiendo, por ejemplo, el nivel de perfil, que recuérdense usted, platicábamos en clase anterior, entonces, lo referente al mismo, qué es un perfil, de dónde parte el perfil, resolver esa necesidad. De acuerdo con ello, es sumamente importante que usted evalúe, verifique cómo es que efectivamente se está dando la situación problema. Recuérdense, hemos platicado entonces haciendo análisis referente al mercado, referente a lo que es entonces lo administrativo, lo financiero, que específicamente va a coadyuvar a que el proyecto, sobre todo si es privado, se pueda o no se pueda aprobar. Sin embargo, entonces, a nivel de perfil, decíamos, es un estudio somero, es un estudio general que va a implicar entonces la realización de estudios un poco más profundos, más de factibilidad, que es el siguiente nivel referente a los diversos estudios que conlleva entonces la decisión de aprobar, de rechazar o postergar el proyecto. El objetivo para la presente clase es entonces determinar la importancia de los estudios a nivel de prefactibilidad. ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué son necesarios hacerlo? Entonces, recuérdese usted que lo importante va a ser entonces saber que mediante estos estudios a nivel de prefactibilidad o anteproyecto, vamos a tener la oportunidad de decidir si se puede o no se puede ejecutar. Indicadores con conclusión de recomendaciones derivadas de los diversos estudios, vamos a tener la decisión de postergar, de rechazar o simplemente aprobar el proyecto y que este sea una realidad. Por eso es sumamente importante, mis estimados compañeros, que entonces nosotros podamos realizar estudios de prefactibilidad. ¿Qué es entonces la prefactibilidad? ¿A qué nos lleva la prefactibilidad? Recuérdese, cuando hablamos de prefactibilidad, estamos hablando del prefijo pre, antes de la factibilidad, y sobre todo se convierte en un nivel medio entre el perfil y la factibilidad, porque entonces esta prefactibilidad me va a permitir realizar estudios más detallados, pero que no lleva también a un estudio profundo. Simplemente este nos va a permitir tener más elementos. Los estudios, vamos a tomar la decisión si este proyecto se puede o no se puede llegar a la inversión. Por eso es importante que estos estudios nos faciliten información para que podamos nosotros determinar si vale o no vale la pena realizar este proyecto, si se puede o no se puede resolver el problema con este. Luego, entonces, el estudio de prefactibilidad con sus diferentes estudios que ya, recuerden ustedes, hemos platicado y vamos a seguir platicando acerca de los estudios financieros, el estudio de mercado, el estudio de impacto ambiental,
el estudio administrativo, el estudio legal, en donde vamos a tener certezas para que el proyecto no lo podamos dejar simplemente iniciado y que este vaya a repercutir más adelante en que no podamos continuar en su ejecución. Entonces, por eso es importante que realicemos estos estudios previos para que podamos considerar entonces y establecer que efectivamente se puede llevar a cabo el proyecto. De esa cuenta, entonces, considerar, sí, a través del estudio de prefactibilidad, este es un proyecto potencial, si se puede o no se puede llevar a la práctica. Caso contrario, pues tenemos nuevamente 3. De la prefactibilidad, hacemos una investigación sobre los factores que van a afectar el proyecto. En este caso, entonces, cómo está a nivel físico, la parte técnica, la parte ambiental, la parte legal, la parte administrativa. No es posible que iniciemos un proyecto, sobre todo cuando es un proyecto de inversión privada, en el que no contemos, por ejemplo, con el respaldo legal. Y bajo esa parte, por ejemplo, mis estimados y apreciados compañeros de la carrera de auditoría, bien saben que vamos a iniciar un proyecto privado, en este caso una empresa, un negocio, mediante la inscripción y registro del comerciante. Si esto no se hace, entonces vienen posteriormente ya las multas y sanciones pecuniarias, que al final entonces van a ir en detrimento del mismo capital que posee el inversor. Por eso es de que debemos de considerar, entonces en la parte de considerar también la ejecución de ese presupuesto. Recuérdese usted que con un proyecto social tenemos que administrar correctamente el recurso financiero del erario nacional. Y bajo esa parte, establecer entonces que quien va a fiscalizar esa ejecución del dinero público, entonces es Contraloría General de Cuentas. Entonces, por eso es de que debo de considerar todos estos aspectos legales para fortalecer la decisión. Asimismo, se deben investigar las diferentes técnicas si es que vamos a producir, y entonces la carrera de agronomía, muy bien saben que si vamos a cultivar, por ejemplo, debemos de aplicar buenas prácticas agrícolas. Entonces, ¿cuáles son estas buenas prácticas? De esa cuenta, garantizar que el producto que se va a producir efectivamente sea de calidad. Y luego, entonces, si se va a cosechar este producto, se va a servir, ¿cuáles son las buenas prácticas de manufactura? Todo ello, entonces, va a considerarse importante, y por eso es que es necesario que lo incluyamos en la parte de prefactibilidad. De acuerdo con ello, también analizar la disponibilidad de los diferentes insumos que existan en el medio para garantizar que este no se pueda terminar. Imagínense usted, estamos produciendo y nos quedamos 5 días del año, las 24 horas. ¿Qué podemos realizar? Entonces, mediante el estudio de prefactibilidad, vamos a considerar puntos importantes en el que posiblemente se escasee la materia prima o posiblemente no haya producción. Muchas veces tenemos producciones estacionarias, y estas producciones estacionarias entonces van a depender del momento, de la época, del tiempo, pero nosotros queremos ofrecer un producto permanente, un servicio permanente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? De esa cuenta es sumamente importante entonces considerar cuáles son los principales insumos, cuáles materias primas necesitamos para producir. Y así entonces garantizar porque
hemos de considerar acá que en las ventas, por ejemplo, ¿cuál es el comportamiento del consumidor? Hay ventas, ¿en qué momentos? Son productos estacionarios. No es lo mismo, recuerde usted, por ejemplo, que yo tenga una librería y que vaya a vender durante el inicio del ciclo escolar a que al resto del año. No voy a vender exactamente lo mismo. Tengo fechas importantes, fechas claves en el que yo puedo entonces vender más. Posiblemente al aperturar entonces el ciclo escolar, ¿qué va a pasar ahí con los estudiantes, padres de familia? Van a llegar a la librería y entonces ya no solo voy a necesitar un tendero, posiblemente vayan a ser 2, 3, 4, 5, pero voy a tener la capacidad para que el resto del año mantenga esos puestos de trabajo. Entonces, por eso debo de considerar cuál es el comportamiento de los consumidores, cuál es el comportamiento de la competencia. Y es que acá, mis estimados compañeros, recuerde usted que cuando iniciamos, por ejemplo, la introducción de la tecnología a los medios, a las comunidades, y entonces apareció alguien por ahí en la esquina, decía, bueno, tenía su centro de cómputo, se hacen trabajos de investigación. Al poco tiempo aparece alguien más ahí a la vuelta de la esquina o a la par, y entonces él sigue ahí con su rótulo, se hacen trabajos de investigación, y el otro, pues aquí también. Entonces se evolucionó y no faltará alguien más que entonces le copie la idea, que haga exactamente lo mismo. Entonces, por eso debemos de considerar cuál es ese comportamiento de la competencia, el comportamiento del cliente. Otro aspecto importante que se debe abordar en este estudio es lo relacionado con la cuantificación de los requerimientos de inversión. ¿Cuánto necesitamos? Y luego, ¿cuáles son sus fuentes de financiamiento? ¿Quién me va a dar el financiamiento? Hemos platicado ya que hay diversas formas de financiar nuestro proyecto. Y entonces considerar acá quién va a ser el que nos va a proporcionar ese recurso. Si es el sistema financiero nacional, cuál es la tasa que vamos a redituar, porque entonces vamos a incorporar eso como gasto. Luego también establecer los resultados proyectados, estamos con antelación, para que derivado de este análisis financiero establezcamos cuánto es el tiempo de producción, cuál es el periodo de recuperación de la inversión, y entonces calcular indicadores financieros. ¿Cuáles indicadores financieros? Van, TIR, costo-beneficio, análisis scorecard, etcétera. Entonces es importante que a través del estudio de prefactibilidad, entonces busquemos nosotros evaluar la consistencia del proyecto. El estudio de prefactibilidad simplemente pues se lleva a cabo con el objetivo de contar con información sobre el proyecto que vamos a ejecutar. De acuerdo con ello, pues mostrando las alternativas que efectivamente dan lugar a que el proyecto se pueda realizar. Conocer las condiciones en el que el proyecto se va a realizar, o simplemente también si vemos que esas condiciones no son apropiadas, no son las adecuadas, entonces implica rechazar el proyecto. Sin embargo, entonces es estudio de prefactibilidad, el estudio de mercado. Recuérdese usted que acá en el estudio de mercado, entonces, vamos a considerar hablar propiamente del mercado, que es el lugar físico donde confluyen compradores y vendedores, y será esa relación comercial, esa relación de prestación de servicios o adquisición de bienes. Sin embargo, debemos de entender cuál es el comportamiento del mercado. El estudio tecnológico, considerar qué tecnología, qué herramienta, qué maquinaria vamos a necesitar para ejecutar el proyecto. ¿Quién nos lo puede proporcionar y cuál es su costo? El estudio financiero, que nos va a llevar a determinar cuánto es el monto de ingreso y egreso, y de esa cuenta establecer si hay o no hay una ganancia, de cuánto es la ganancia, y entonces establecer cuál es el porcentaje que me está devolviendo ese proyecto.
los suministros, establecer dónde voy a adquirir materia prima, quiénes son mis proveedores principales, quiénes en algún momento dado me pueden suministrar estas si efectivamente se llegaran a escasear. El estudio administrativo, establecer con gran importancia qué figura formalmente constituido. El estudio de impacto ambiental. Acá en Guatemala tenemos la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, decreto 6886, que establece entonces la necesidad y la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental. Debemos de hacer amigables con el ambiente. Y entonces, si somos amigables con el ambiente, esto se va a ver reflejado en el estudio de impacto ambiental. Garantizar entonces el que podamos evitar afectar el ambiente. Veamos entonces a detalle cada uno y el estudio de mercado. Recuerden usted entonces busca proyectar valores a futuro, busca predecir las variaciones de demanda de un bien. ¿Cuáles son los comportamientos? ¿En qué momento se venden más? ¿En qué momento se venden menos? ¿Cuál es mi punto de equilibrio? ¿De qué forma voy a comercializar? Que se da también el comportamiento de la competencia. Recuérdense que nuestro ejemplo que hemos venido manejando, que es así sencillo, pero que nos permite poder ejemplificar los diferentes procesos de un proyecto. Vamos con nuestra panadería y entonces acá entender que cuánto nos van a consumir. De esos, cuántos mantienen esa dieta en el consumo del pan. ¿Qué tipo de pan? Y luego, ¿está o no está la competencia también brindando ese bien o servicio? Apareció una nueva competencia. De los que ya están, ¿cuánto producen? Todo eso es importante, el estudio de mercado. ¿Por qué? Porque en el estudio de mercado vamos a reflejar entonces oferta, demanda, vamos a considerar también el aparecimiento entonces de la competencia, y esto implica saber en qué momento yo puedo empezar a producir más o simplemente también bajar la producción a efecto de no tener producto que no se consuma. El estudio de mercado básicamente deberá tomar en cuenta elementos como el comportamiento histórico de la demanda, cómo ha venido el comportamiento de la población, del consumidor, y por eso recuerden ustedes, mis estimados y apreciables compañeros. Por lo tanto, cuando usted va a iniciar un proceso de investigación y sobre todo la tesis, usted debe de considerar que en la institución en donde usted va a realizar este proceso investigativo debe tener información de al menos 5 años, porque vamos a conocer el comportamiento histórico y eso a nivel estadístico nos permite establecer entonces la correlación y lógicamente establecer entonces cómo es que se va a dar el comportamiento de esta variable en el tiempo. Por eso es importante conocer la historia, el comportamiento histórico de la demanda. Cambios en la estructura de mercado. ¿Cómo es que se está dando hoy el mercado? Recuérdense que esto es evolución. La ciencia es evolutiva, es dinámica, es cambiante. Y por lo tanto, entonces, hoy tenemos, por ejemplo, mercados virtuales. ¿Está usted en capacidad para que con el proyecto que tiene vaya a tener cómo incorporarse a la virtualidad? ¿Cuál es el... ¿Existen o no existen regulaciones para el mercado virtual? Entonces, es importante que consideremos cuál es ese comportamiento. El aumento o disminución a nivel de ingresos. Recuérdese usted, aquí, mis estimados compañeros de las ciencias económicas, considerar entonces la tasa inflacionaria. Recuérdese que
estos últimos días el costo de la canasta básica se ha elevado y entonces, ¿qué pasa con los salarios? Continuar adquiriendo los productos o servicios que estoy ofreciendo. Luego, considerar el estudio técnico de ingeniería. Cuando hablamos del estudio técnico de ingeniería, nos estamos refiriendo a todos los aspectos procesales para llegar a producir tal y como corresponde, tal y cual se planificó. Aquí hemos de considerar el monto de las inversiones, la cantidad de materia prima, la localización del proyecto, dónde va a estar ubicado para ver si efectivamente tiene o no tiene acceso, tiene o no tiene servicios, considerar de qué manera pues se va a realizar la producción. Y aquí entonces tenemos que contar con un plan de producción del proyecto. ¿Cuál es el proceso para la adquisición de maquinaria, de herramienta, de tecnología para poder producir? ¿Qué sistema de control vamos a implicar acá? Y es que es importante, sobre todo en el caso de la materia prima, saber cuánto es lo que se necesita para producir. Y de esa cuenta es importante acá, mis estimados compañeros también de ingeniería industrial, mis estimados compañeros de las ciencias económicas, en el caso de la auditoría, muy bien saben la importancia de tener entonces sistemas de control para determinar cuánto es lo que sale, el producto ya se consumió y cuánto nos queda. Entonces eso es importante establecer en un estudio técnico de ingeniería. Establecer cuáles son los procedimientos y tecnologías modernas que se van a necesitar para producir. ¿Cuál es la manera óptima para poder producir? Y sobre todo, considerar entonces cómo efectivamente esta producción va a estar contando con calidad. Podemos producir, pero si estos no tienen calidad, no van a ser consumidos. Entonces, por eso es importante que se le adicione la calidad. La calidad de los productos es lo que va a permitirnos mantenernos en el tiempo. De acuerdo con ello, entonces, el estudio técnico de ingeniería va a partir del estudio de mercado. Con la información del estudio de mercado, vamos a determinar entonces qué es lo que vamos a hacer. Y, por ejemplo, en el estudio de mercado, volviendo al ejemplo clásico nuestro, ya establecimos que hay 100 familias consumidoras de pan, pero de esas hay 60 que todavía no han sido satisfechas. El estudio técnico me va a decir entonces, en base al estudio de mercado, si hay 60 familias que yo voy a tratar de llegar y darle solución a su necesidad, entonces tengo que saber que voy a producir que pueda producir eso que hace falta. Y entonces con ello establecer cuál es el capital que necesito, qué tipo de mano de obra voy a considerar. Tengo mano de obra calificada, no calificada, semicalificada, especializada. ¿Qué tipo de mano de obra? ¿La encuentro disponible en el lugar donde voy a ejecutar el proyecto? ¿Cuento con mano de obra para ejecutar el mismo? Y si no, ¿dónde voy a conseguirlo? Voy a implementar nueva tecnología, nueva maquinaria. ¿Existe elemento humano que efectivamente pueda manejar si no este equipo, ¿quién lo va a manejar? Entonces es importante en el estudio técnico. Luego también establecer cómo es la operación del proyecto, si se está o no se está desarrollando de acuerdo a lo planificado. Luego considerar el estudio de organización, que implica entonces qué figura le vamos a dar a la entidad que estamos formando, a la que vamos entonces a implementar con el proyecto. ¿Qué figura legal tiene? ¿Serán, por ejemplo, una persona individual o una persona jurídica?
Una persona jurídica que puede ser sociedades, sociedades anónimas, sociedad responsable limitada, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad de emprendimiento. ¿Qué figura legal le vamos a dar entonces a esta organización? Y por lo tanto, de acuerdo a eso, recuérdese usted quiénes son los que me van a brindar ese aval. Si es un contribuyente, recuérdese usted entonces que, de acuerdo al artículo 2 del Código de Comercio, se establece que un comerciante persigue fines de lucro y por lo tanto, entonces, si es comerciante, me tiene que autorizar la SAT, me debo de registrar en el registro mercantil. Entonces, por eso es importante identificar cuál es la figura organizativa que vamos a considerar, porque de acuerdo a ello, entonces, también van a venir las... Recuérdese usted que platicábamos, entonces, el estudio de impacto ambiental va a garantizar que efectivamente se tenga un plan para mitigar el efecto negativo hacia el ambiente. De acuerdo con eso, entonces, considerar, mis estimados y apreciables compañeros, cuáles son las fuentes de contaminación y cómo es que se le va a dar tratamiento. Si se va a provocar ruido, cuántos decibeles son los permitidos. El reducir la contaminación, el impacto hacia el ambiente, también resguardar a nuestros colaboradores, al capital humano, al recurso humano. Recuérdese, hoy por hoy, por efectos de pandemia, se ha vuelto más necesario. Sin embargo, todo lo referente a la seguridad ocupacional viene entonces con la actividad con seguridad ocupacional, y eso implica también el impacto ambiental. La última modificación al reglamento de seguridad ocupacional por medio de acuerdo ministerial, tenemos ahí entonces 57/2022, es reciente, ahora inicios de marzo. Ahora, ¿cómo considerar entonces cuál es el nivel de ruido que se puede generar? ¿Cómo vamos a eliminar eso? La iluminación y el manejo de desechos sólidos. Recuérdense que tenemos ahí contaminación visual. ¿Cómo es que efectivamente, teniendo, por ejemplo, anuncios publicitarios muy grandes, eso provoca contaminación visual? Entonces, por eso es importante considerar el estudio de impacto ambiental, que, como lo había mencionado, es la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, decreto 6886, que establece entonces la obligatoriedad de que toda acción del ser humano debe contar con un plan que mitigue y que ayude a poder entonces eliminar o al menos minimizar el impacto ambiental. La evaluación financiera, que es entonces saber si efectivamente el proyecto va a ser o no va a ser rentable, sobre todo si es pues un proyecto privado. Recordémonos, un proyecto privado básicamente va a ser avalado, va a ser autorizado si solo si es rentable, solo si me va a generar utilidad o ganancia. ¿Cuáles son estos indicadores? El valor actual neto. ¿Qué es el valor actual neto? Básicamente el valor de dinero en el tiempo. Y es que recuérdese usted que no es lo mismo la capacidad adquisitiva que el valor intrínseco del dinero. Recuérdese que en el caso del valor actual neto va a considerar el valor actual del dinero en el tiempo. El dinero tiene entonces dos valores. Un valor nominal, que es el que aparece, y usted tiene un billete, una moneda de un quetzal, de 10 quetzales, de 100, y sigue siendo ese mismo billete de hace 10, 15,
20, 30 años, sigue siendo 100 quetzales. Ahora, ¿cuál es que con un billete de 10 quetzales hace 20, 30, 50 años, ¿qué se podía adquirir? ¿Qué puede usted adquirir con ese mismo billete de 50 quetzales hoy? ¿Qué podrá adquirir usted con ese mismo billete de 50 dentro de 10, 15, 20 años? Entonces, el valor de dinero en el tiempo va siendo entonces cada vez menos, derivado de la tasa de actualización. Entonces, eso es lo que va a considerar el valor actual neto, cómo el dinero va perdiendo su valor en el tiempo y cómo entonces este va a servirle para tomar la decisión de si el proyecto es o no rentable. La tasa interna de retorno. Cuando estamos hablando de tasa, estamos hablando de porcentaje. Y es que recuérdese usted, si yo tengo, por ejemplo, 1.000.000 de quetzales, entonces me es más factible llevarlo al banco o me es más factible realizar un proyecto privado que me genere rentabilidad. Debo de medir cuál es la tasa que me ofrece el banco y cuál es la tasa que me está dando el proyecto. Si yo tengo mi dinero, ¿cuánto me da el banco? Me da 10, 12%, me da un 6%. Si yo tengo mi proyecto, este valor que me va a retornar la inversión. De acuerdo con eso, entonces, el valor actual neto simplemente también se conoce como valor presente neto. Y es que, repito, es la actualización del dinero en el tiempo. Si usted tiene un billete de 50 quetzales hoy, ¿cuánto valdría ese billete de 50 en términos adquisitivos hace 20 años? ¿Cuánto va a valer este mismo billete de 50 quetzales dentro de 20 años? Evaluado entonces el poder adquisitivo. Si nos ponemos a pensar acá, recuérdese usted que hace 20, 30 años, ¿cuánto era el costo de un par de zapatos? ¿Cuál era el costo hace 5? ¿Cuál es el costo hoy? ¿Cuál es el costo dentro de 5, 10 años? Entonces, el par de zapatos se mantiene, el valor de dinero en el tiempo va perdiéndose, porque entonces hay una tasa exactamente lo mismo de hace 10, 20, 30 años. En la tasa interna de retorno, básicamente vamos a considerar la tasa de descuento. ¿Y qué es la tasa de descuento? Regularmente la tasa que nos ofrece, ya sea la tasa inflacionaria o la tasa que nos puede cobrar el banco. Versus entonces lo que yo quiero obtener. De acuerdo con eso, entonces, la tasa interna de retorno parte desde el valor actual neto, en donde el valor actual neto sea igual a 0. ¿Por qué? Porque entonces hemos de considerar cuál es el flujo de caja que tenemos en los años para que el valor actual neto sea 0. En términos sencillos, ¿cuándo un valor actual neto es 0? Simplemente usted tiene una inversión, supóngase usted, invirtió 10 quetzales, un valor adicional, ahí podría ser entonces un valor actual neto de 0. Y por lo tanto, entonces, este va a servir para que comparemos la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno básicamente es la tasa máxima de descuento. En este caso, repito, normalmente se utiliza para los proyectos la tasa de inflación o simplemente la tasa que puede cobrarnos un banco por brindarnos entonces financiamiento. Luego consideremos entonces el análisis de sensibilidad. ¿Qué es el análisis de sensibilidad? Recuerden ustedes lo que digamos, mantener ese ritmo de producción. Y entonces, el análisis de sensibilidad me va a permitir considerar los nuevos flujos de caja, saber cuánto es lo que estoy obteniendo de ingresos y egresos, y en base a eso considerar si puedo seguir o no puedo seguir produciendo, si puedo o no puedo seguir en el mercado, haciéndole frente a la competencia. Veamos un ejemplo. Tenemos acá que se producen 100 unidades a un precio de 5 quetzales, cuyo costo de producción es de 310 quetzales, con una inversión de 400.
vamos a realizar un proyecto para 4 años. Entonces, los ingresos, si partimos entonces y el año 0 es la inversión, es donde usted viene y da su dinero para producir. Entonces, eso es negativo. ¿Por qué? Porque usted lo tiene que recuperar. Al año 1, 500 de producción y 310 de costos. Está ingresando 500 y están egresando 310. Le quedan a usted 190, lo mismo para el año 2, 3 y 4. Pero recuerde, esos 190 que yo tengo hoy no valen lo mismo el siguiente año, no valen lo mismo dentro de 2, 3, 4, 5 años. Ahí es donde tenemos entonces que actualizar esos valores. Tenemos un flujo neto, entonces, que implica la sumatoria entre ingresos y egresos, una sumatoria algebraica. La tasa de descuento que vamos a utilizar para este es de un 14%. Y entonces significa que los 190 quetzales para el año 1, este va a valer un 14% menos. Para el año 2, recuerde usted, va a ser entonces un 14% en 2 años, en 3 o en 4 años. Entonces, el dinero va a tender a van superior a 0, va a ser aceptable. ¿Qué pasa con la tasa interna de retorno? Si yo evalúo entonces que estos 153.61 comparado con la inversión al finalizar el proyecto, que en este caso son 4 años, me va a devolver un 32% de inversión, de recuperación de la inversión. Entonces, ¿qué implica? Versus la tasa, que es 14%, es aceptable porque es mayor. Una tasa de sensibilidad. Si yo produzco 100 unidades y los vendo a 5 quetzales, entonces tengo 153.61, que se recuerda que es el valor actual neto. Entonces implica que como es positivo, yo puedo vender. Ahora, todos estos que usted ve en su pantalla son valores actuales netos. Se hizo el valor actual neto para cada uno. ¿Por qué? Porque entonces hemos de considerar acá, si yo produzco, por ejemplo, 99 unidades y los vendo a 5, todavía tengo 139.04. ¿Por qué para qué me sirve este análisis de sensibilidad? Porque entonces viene la competencia y de repente la competencia viene y vende a 4.75. ¿Qué hago? ¿Puedo vender a 4.70? Sí, todavía puedo. Si usted se da cuenta, yo puedo vender 96 unidades a un precio de 4.70 y todavía tengo un valor actual neto de 11.42. Pero si yo quiero vender, ¿qué puedo obtener si aumentan las ventas, si aumentan costos, si disminuyen las ventas? Entonces, todo es decisión. De acuerdo con ello, estimados compañeros, entonces, vamos a considerar acá, recuerden, hemos ya platicado acerca del dominó. Vamos a recordar de manera rápida cuál es nuestro árbol de problemas que veníamos trabajando. El bajo rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Modelo en los últimos 5 años, recuerde usted, siempre van a ser 5 años. ¿Cuál era el problema central que habíamos visto? Las prácticas docentes desactualizadas. ¿Cuál es la causa que hayan prácticas docentes? Una aplicación incorrecta de metodologías de aprendizaje. En el área económica, por ejemplo, considera acá que existe la desactualización del manual de control interno. ¿Qué provoca esto? Prácticas incorrectas de control interno, y eso que provoca pérdidas financieras, por ejemplo. Entonces podríamos tener efecto, se convierte en el objetivo general. Si yo tenía ya bajo rendimiento, aquí tengo ahora mejorar el rendimiento. Recuérdese que el objetivo se escribe, por favor, en infinitivo. Ir. Les repito, por favor. Acá, bajo rendimiento, lo contrario de bajo rendimiento simplemente es mejorar el rendimiento. Por supuesto, alguien va a decir, es alto rendimiento. Exacto. Pero, ¿qué vamos a hacer? Mejorar el rendimiento para que llegue a eso, ¿verdad? Que sea alto. Si habían prácticas docentes desactualizadas, ahora entonces, ¿cuál va a ser mi actividad? Actualizar las prácticas docentes en el aula. Entonces, vea la lógica que lleva el árbol de problemas con el árbol de objetivos.
Y por favor, la causa es la que va a dar el nombre de la tesis. Muchos nos adelantamos con el nombre, es que yo quiero investigar X, Y, Z. No, esto va a salir del árbol de problemas. Y entonces, ¿qué es lo que usted va a realizar acá? Un programa de actualización metodológica docente. Veamos, ¿cuál es la causa acá? La aplicación incorrecta de metodologías de aprendizaje. ¿Qué quiere hacer usted? Un programa de actualización metodológica docente. Y veamos nuevamente la lógica vertical, ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. El programa de actualización docente metodológica, mejorar el rendimiento académico se va a lograr sí y solo sí hay actualización de prácticas docentes en el aula. Y estas se van a dar sí y solo sí hay un programa de actualización metodológica docente. Entonces va a haber, por favor, una relación de verticalidad. Entonces, efecto, problema y causa. Veamos acá, por favor. Acá es donde necesito que pongamos atención. El primer elemento que trasladamos a nuestro dominó es el árbol de problemas. Primer instrumento que usted tiene que trabajar, por favor, árbol de problemas. Si su árbol de problemas está correctamente elaborado, lo demás va a ser entonces de cajón. Entonces, veamos, ¿cuál es nuestro árbol de problemas? Tenemos ahí el bajo rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Modelo en los últimos 5 años. Ya teniendo su árbol de problemas, que es el primer paso que usted va a dar en la tesis, cuando sea aprobado su árbol de problemas, lo traslada académico de los estudiantes del Instituto Modelo en los últimos 5 años. ¿Qué está provocando? ¿O por qué se provoca el bajo rendimiento? Porque hay prácticas docentes desactualizadas. ¿Y por qué hay prácticas docentes desactualizadas? Porque hay una aplicación incorrecta de metodologías de aprendizaje. Tenemos entonces nuestro árbol de problemas. Eso lo convertimos en árbol de objetivos. Si hay bajo rendimiento, ahora vamos a tener mejoramiento del rendimiento académico, pero como es objetivo, recuerde usted, se escribe con un verbo. Entonces decimos mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Modelo. Si usted se da cuenta, aquí ya no lleva tiempo. En el efecto lleva 5 años, porque es el estudio que usted va a realizar. En el objetivo general ya no lleva tiempo, porque si usted va a resolver algo, no lo va a resolver para un periodo definitivo. Es mejor si usted solventa, resuelve un problema de manera para siempre. ¿Cuál es el objetivo específico? Si teníamos prácticas docentes actualizadas, hoy tenemos a actualizar las prácticas docentes en el aula. Si teníamos una aplicación incorrecta de metodologías de aprendizaje, hoy entonces, y ahí tenemos el nombre de la tesis, es un programa de actualización metodológica docente. Si un control interno ahora sería entonces actualización de manual de control interno. ¿Esto qué va a provocar? Que haya entonces aplicación correcta de instrumentos de control interno. ¿Y eso qué va a provocar? Va a provocar aumento, en este caso sería aumentar, recuperar cartera, incrementar ingresos, etcétera. Tenemos que buscar la relación y así para todas las carreras, mis estimados compañeros. De esa cuenta vamos a considerar entonces una lógica vertical en cada uno, árbol de problemas y objetivos, y lógicamente una relación lógica horizontal de efecto a objetivo general, de problema a objetivo específico y de causa a nombre de la tesis. Esa va a ser la relación que le vamos a dar entonces a nuestra investigación. Así es como vamos a ir elaborando nuestro dominó. Esta es la relación que se va a aplicar en el dominó. Entonces, mis estimados y apreciables compañeros, les de favor, sigamos investigando, sigamos analizando y los motivo, por favor, para que usted haga sus ensayos. Yo les pido, por favor, haga sus ensayos ya de algunos árboles de problemas para que usted pueda ir tomando esta práctica y de acuerdo con ello, pues ir mejorando su capacidad para poder interpretar